de rehabilitación social y sobre todo después de la desatención en un tema que creo yo que la sociedad lo sigue viendo como la basura de su hogar, que trata de esconderlo, que trata de evitar que los demás vecinos sepan que existe eso en el hogar y si es que por urgencias tiene que ponerlo debajo de la alfombra, lo hace para evitar de que los demás vean. Y entonces así no se puede hacer ningún tratamiento, entonces así no se puede atender las cosas como deberían. Salió la violencia de las cárceles a las calles del Ecuador y que eso es lo más trágico en todo este proceso. Yo estimaría que en estos últimos 6 años dejaron de solamente ser los privados de libertad que si bien tenían alguna vinculación con el tránsito de los narcóticos en el Ecuador, fundamentalmente por las fronteras norte que dan hacia las riberas o hacia el mar, perdón, del Pacífico, ahora son precisamente las bandas que antes eran los que aglutinaban a los jóvenes para protegerlos. Me refiero, por ejemplo, a las naciones como los Nietas, los Latin Kings, que tenían otra razón de ser. Recuerdo yo en mi paso por el Ministerio de Justicia en el cargo de viceministro de Rehabilitación Social, cuando un privado de libertad que pertenecía a las bandas de los Latin Kings, no bandas, sino a esta agrupación, nación le llamaban ellos, nos pedían casi como con auxilio de que ellos vayan a trabajar en las panaderías, en las pizzerías que existían dentro de los centros de rehabilitación social y que tengamos la precaución de separarlos de la delincuencia organizada, porque si les dejábamos que se vinculen o que tengan un roce dentro del centro de rehabilitación social, posiblemente estos jóvenes que ingresaron por delitos menores empiecen a tener relación con bandas, como lo que parece que ha ocurrido. Entonces usted ve ahora de que ya no son los 130 más peligrosos que recuerdan aquel episodio, habíamos hecho una decisión de separación, sino que ahora usted tiene alrededor de 6.000 militantes de las bandas organizadas dentro del sistema de rehabilitación social y a decir de la Policía Nacional, alrededor de 30.000 efectivos de estas bandas de delincuencia organizada en todo el Ecuador. Abogado, yo creo que es importante esto que usted nos manifiesta, pero en qué momento se le fue, como decir, en el anterior gobierno o en este gobierno, de las manos esta seguridad cancelaria? Se fue el momento en que empezaron desde la óptica policial a mantener la política que tiene como su razón de ser la Policía Nacional. O sea, la policía tiene como principio en cualquier Estado democrático la investigación y la persecución de un delito. Entonces ellos deberían tratar o el Estado debería limitar hasta ahí su función. Y después cuando una persona es encarcelada o detenida, después con su fórmula de juicio en un sistema de justicia, lo ponen en un centro de rehabilitación social, es otro el mecanismo de rehabilitar, es otro el mecanismo de atención, digamos, por parte del Estado. El Estado ahí no tiene que perseguir delitos, sino tiene que rehabilitar a la persona. Hasta la sanción e individualización del Ministerio de Justicia entre la Secretaría Especializada de Derechos Humanos y la Secretaría Especializada en Cárceles se presuponía de que este iba a ser así, pero no, tomó la decisión el gobierno del expresidente Lenín Moreno de poner a un ex general de la policía. No quito méritos en él, pero su formación es precisamente en perseguir el delito, no en rehabilitar. Y me parece que si es que hacemos un poco de la línea de tiempo de lo ocurrido con las muertes dramáticas en cárceles, es precisamente a partir de ese cambio de timón desde la administración civil para que sea la administración policial la que sea las cárceles, empezaron a aumentar el número de privados de libertad presos, pareciendo inclusive en algunos momentos de que podrían tener una intención de una limpieza social interna. Lamentablemente aplaudida por la sociedad, porque duele menos un muerto en una cárcel que un muerto en las calles o carreteras del Ecuador. Entonces parecería de que ahí no existe el mismo grado de ser humano en una cárcel que el grado que la sociedad ve afuera a una persona libre. Pero ese es el momento, me parece a mí, de que desde que ingresa un policía a administrar el SNAI y que se pone violenta su gestión, usted empezó a ver 127 muertos en un solo episodio entre la cárcel de la Tacunga y Guayaquil. Y de ahí han ido periódicamente teniendo esta suerte de matanzas que ya no solamente terminaban con los disparos, con la muerte de la gente, sino también con el descuartizamiento de cuerpos enteros y esto ya denigrante para la sociedad
denigrante para cualquier ser humano y poco visto en la realidad de la delincuencia de los ecuatorianos. Era muy parecida la actuación de los delincuentes ecuatorianos a lo que ocurría con la delincuencia colombiana, hasta episodios de tortura, pero estos mecanismos de cercenamiento de las partes del cuerpo son más bien como una adopción de lo que ocurría, de acuerdo a las noticias que se tenía, los países como México, que estaban en la frontera de los Estados Unidos con el tema de tráfico de migrantes. Pero me parece que ese es el inicio de la violencia extrema y que después no pudo ser controlada. Creo yo, de manera absoluta y totalmente convencida, de que la policía no debe estar en las cárceles administrando el sistema de rehabilitación social. Abogado, en la época cuando usted era funcionario del Ministerio de Rehabilitaciones, ¿no? Y Ministerio de Justicia en aquel entonces. Ministerio de Justicia, gracias. ¿Cómo era la rehabilitación? Porque hoy ya prácticamente después de este hecho que usted nos manifiesta, yo creo que los PPL no tienen rehabilitación dentro de las cárceles. Bueno, no había tampoco, no digamos de que era una panacea, pero sí podría decirse que la separación respecto de los privados de libertad, que eran, y aparte de bandas o de estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, sí se tenía la precaución de hacerlo. Imagínese usted que los lugares en los que tenía usted privados de libertad, detenidos por delitos menores, sí se encontraban en el régimen de control o digamos, de mínima seguridad. Y esta separación permitía de que a ellos no sean los violentados. Lo posterior es lo dramático, porque nunca se hizo, desde que yo recuerde en el Ecuador, un tema de carrera, por ejemplo, para los guías penitenciarios, los que se llaman guías penitenciarios, o así lo conocemos, porque ellos tenían apenas una remuneración casi, casi de un sueldo básico. Y dentro de las cárceles de ellos tenían que atender a los privados de libertad, no subsistían con esa remuneración y además les eran obligados a tomar dinero de las bandas organizadas, porque si no los ponían en riesgo ahí dentro de las cárceles o a sus familias afuera. Entonces, sí, el sistema de rehabilitación, como ha ocurrido en toda Latinoamérica, no es un asunto solamente del Ecuador, ha sido poco atendido porque no es políticamente rentable y además la sociedad juzga. Si usted revisa todas las noticias y todo lo que sale en redes sociales, cuando le dicen de que un privado de libertad tiene como gasto para el Estado ecuatoriano $2.50 para sus 3 alimentos en el día, la gente dice, tiene que trabajar, ¿por qué le están dando de vago a esa persona esos alimentos? Entonces, esa forma de juzgar hace que el político que llegue a tomar decisiones respecto del Estado, pues abandone este tipo de espacios y deje que sean los mismos privados de libertad los que terminen tomando decisiones y autofinanciándose, que eso es un riesgo para el Ecuador. Hay cosas que el Estado nunca puede dejar de atender. Yo creo que no solamente es la educación y la salud, como siempre se reclama por parte de todos los individuos, sino también la rehabilitación social. Ese es el lugar donde está la gente más desposeída de la población. Cuando una persona de los barrios urbanos marginales desaparece de su entorno familiar, no asoma a los 3 o 4 días, la madre desesperada o la familia desesperada por lo regular busca en el hospital o en la cárcel a su familiar. Así es que creo yo de que el Estado debería ver como con sentido estratégico la necesidad de trabajar en el sistema de rehabilitación social para evitar de que desde ahí se reclute a más jóvenes a la delincuencia organizada. Abogado, ¿por qué cree usted que esa situación que usted nos comentaba hace un instante sobre ya las muertes que se dan dentro de las penitenciarías, de las cárceles, son muy sangrientas? O sea, ya no es que solo le mataron, sino, como usted dice, le descuartizan, le desmiembran y todo lo demás. ¿Por qué cree que usted dentro de las cárceles llegó a tener esa forma tan fuerte de asesinar a los PPLs? Porque es una cultura, es un tema de matriz, ¿no? O sea, el Ecuador tenía hace pocos años atrás una relación directa con el paso del narcotráfico de Colombia hacia solamente el Pacífico, ¿no? Como había menos controles en el Ecuador, hacían el paso por acá. Y el momento en que ya empieza a ser México el país el que receta, digamos, el intermediario mayor del mundo para pasar a los Estados Unidos la droga,
hace que esas prácticas que ellos tienen para su comportamiento, para su forma de hacer negocios, y que es precisamente el cercenamiento de los cuerpos de las personas, no solamente en el tema de drogas, sino también en el paso de seres humanos, cuando fundamentalmente mujeres son en la frontera entre México y Estados Unidos, son las que se encuentran los cuerpos mutilados, los cuerpos violados. Es precisamente eso lo que adoptan, y usted tiene acá en el Ecuador también una adopción de eso. Por eso es de que las noticias, tanto de la policía como de inteligencia y las noticias públicas, le dicen de que en el Ecuador ya encuentra usted gente que está vinculada o tiene alguna relación con bandas como Jalisco Nueva Generación, como Sinaloa. Entonces, es eso, la adopción de estas prácticas violentas, porque ya son otros también los actores que ingresan en este negocio, que lamentablemente es un negocio que ni así lo hubiesen programado hacerlo de manera tan efectiva. Creo yo que es el que va a ser el más globalizante en el mundo, luego del tema de armas y del tema de comunicaciones. Ahora, abogado, esta situación se fue ya al exterior de las cárceles, diríamos así, ya salió de las cárceles, porque sus agrupaciones que están dentro también es el actuar fuera de las cárceles. No sé si algo pasó con Julio, si... Es, ¿no? Sí, yo lo escucho perfectamente. sí, sí, Julio, adelante, le escucho. Sí. O sea, sí, el tema es precisamente lo que habíamos comentado. Mire, que los jóvenes que estaban en estas naciones que se llaman como Latin Kings, como los nietas, afuera ellos no tenían este tipo de comportamiento vinculado al narcotráfico. Ellos tenían afuera un comportamiento de, digamos que de un grupo o de un club de amigos más violentos, digamos, por el consumo de marihuana, simplemente marihuana, no drogas más duras, pero vivían en un estado, digamos que de tranquilidad. Cuando ingresan a las cárceles ellos por cualquier otro tipo de delito, o sea, porque se pelearon con la persona que le quitaba la novia y tuvo un mal golpe, digamos que por un accidente de tránsito, y se empiezan a vincular con la delincuencia organizada y ven de que el Estado no les brinda trabajo y que el narcotráfico puede ser un mecanismo de desfogue y que puede mejorar las condiciones económicas de su familia, y adoptan esa posición, hacen que grandes naciones que están conformadas por 10.000, por 12.000 personas, empiecen a estar ya a la orden del narcotráfico. Y es ahí que la violencia de las cárceles y la actitud de las cárceles sale a las calles sin que necesariamente el preso, que es el jefe de la banda, salga del centro de rehabilitación. Es que son estas estructuras las que permiten que afuera también empiecen a tener presencia de la delincuencia organizada, sin necesidad de rehabilitación social. Por eso es importante que el sistema de rehabilitación social tome lamentablemente una decisión emergente, que es la separación de 3.000 o 4.000 privados de libertad en un, digamos que en un estado de caos. Y yo creería que la solución para y empezar a dar pasos sobre el sistema de rehabilitación social es que una de las cárceles regionales grandes sea la que albergue a los 3.000 o 4.000 privados de libertad más violentos del Ecuador, y que sea bajo un régimen no de rehabilitación, sino un régimen de encierro con la protección de las Fuerzas Armadas. Me refiero al ejército que sea el que desde la basura controle eso, desde el ingreso y la salida de basura, la alimentación, hasta que se pueda a alguien de ellos decir ha mejorado su condición y sacarlo al resto de la vida. O sea, porque si no vamos a seguir viendo a gente morir cuando ingresa simplemente porque tuvo un accidente de tránsito, porque tuvo una contravención, o porque hasta ahora sigue siendo inocente, el sistema de justicia no le declara o ratifica su inocencia o declara su culpabilidad. Claro. Abogado, ya con esto conlleva una situación política. Usted conoce muy bien y es parte de organizaciones políticas que hay una cierta posición de uno de los candidatos presidenciales, es decir, bueno, yo quiero hacer una cárcel en el oriente donde vayan exclusivamente todos los peligrosos. Eh, eh, No, mire, yo no creo que sea por ahí el camino. Tenemos la suficiente infraestructura carcelaria en el Ecuador. El Ecuador, si mal no recuerdo, entre sus centros de rehabilitación regionales y los que teníamos desde hace varios años, tiene capacidad para tener a 37.000 personas privadas de libertad.
En la actualidad no superan los 36.000 privados de libertad, sino que la diferencia es que usted no tiene una gestión adecuada del sistema de rehabilitación. Yo recuerdo de que uno de los grandes debates es, por ejemplo, el sistema de inhibición de celular dentro de las cárceles. Y nosotros planteábamos un tema distinto. Decíamos, a ver, si es que ponemos un inhibidor y ese inhibidor deja todavía lugares en los que sí se puede obtener señal de celular, cambiemos la forma de tomar la decisión para cerrar el uso de celulares dentro de las cárceles y que sea las que tengan una multa si es que dentro de ese perímetro de la cárcel telefónica. Pero no, ahí hubo intereses muy fuertes de los capitales y dijeron, no, si hacemos eso, posiblemente las multas sean muy grandes para las empresas. Entonces, es solamente cuestión de decisión política. A mí me parece que construir más cárceles es precisamente entrar en el asunto de lo que habíamos comentado al inicio de la entrevista, que es el populismo penal. Es decir, si yo le digo a una persona que está por la calle, yo quiero subir de 24 años de privación de libertad a un violador, a 35, a 50, o a poner inclusive la pena de muerte, la gente va a aplaudir. O sea, mientras más posibilidades de encierro y de castigo, la gente va a aplaudir, porque ese lamentablemente es el mecanismo con el que la gente percibe que va a estar más segura, a pesar de que no sea precisamente esa la solución adecuada para mejorar el comportamiento de algunas personas que toman acciones antisociales. Ahora, se habla de otro candidato que querría adoptar las políticas que tiene Nayib Bukele, abogado. Es peligroso. Mire, yo creo que siempre la rehabilitación social y sobre todo el comportamiento de la sociedad tiene que verse abocado a que el diálogo es importante, sin querer decir de que se sometan a la delincuencia organizada. Porque mire usted, estábamos hablando de 36.000 presos en el Ecuador y yo estoy diciendo de 3.000 peligrosos. O sea, quiere decir que hay 33.000 personas que están por delitos que posiblemente pueden ser subsanables, como por ejemplo una madre de familia que fruto de su pobreza decidió salir a vender un poco de marihuana y le detuvieron. Y cuando está dedicada a la venta, entonces está detenida por pobre. Una persona que arranchó un celular y que está detenida por pobre. Entonces, si es que usted dice, vamos y actuemos con la política de Bukele, usted va a tener en el Ecuador al menos 33.000 privados de libertad por pobreza y posiblemente unos 100.000 por temas la delincuencia organizada, y a todo este universo de 55 de libertad, les va a tener golpeándolos en las cárceles, a mujeres golpeadas en las cárceles, a jóvenes que están por temas de consumo de marihuana golpeados en las cárceles. Yo creo que después de pocos años en El Salvador va a tener usted un estallido social impresionante, porque le guste o no, todo el sistema penal en Latinoamérica ha evolucionado y casi en ninguno de los países, excepto Cuba, me parece, existen penas perpetuas. Entonces, en algún momento estos señores que están siendo detenidos de las bandas de los maras van a cumplir su pena y van a tener que salir a la libertad. Y cuando salgan a la libertad van a salir con una venganza porque fueron tratados así. La violencia en ese momento va a explotar, va a ser mucho mayor. Yo creo que el Ecuador debe ser mucho más maduro respecto al tema del manejo de y no tomar estas medidas populistas. Salir y decir de que con una bala yo voy a solucionar el delito y voy a proteger la propiedad es una manera irresponsable de atender la coyuntura política y sobre todo lo que después puede ocurrir, porque terminaría siendo en una campaña electoral tan rápida y además posiblemente que el que gane las elecciones de la presidencia del Ecuador empiece una campaña de 400 días, porque también en un año y medio estaríamos nuevamente volviendo a elecciones con ese mismo comportamiento, de pronto matando a chicos afuera en las calles, de pronto matando a personas dentro del sistema de rehabilitación social, para obtener más votos y poder reelegirse. Me parece que esos mensajes del populismo extremo, la sociedad debe valorarlos y pesarlos para el momento de tomar la decisión por quién votar para que sea su próximo presidente del Ecuador. Ahora estamos en época de campaña, abogado, usted tiene su tendencia política. ¿Cuál es el aspecto ahí en cuanto se refiere a esta situación? ¿Cuál es la postura de los candidatos en su organización, abogado? Bueno, yo estoy militante y además de la parte del Buró de Seguridad precisamente de la campaña de Yacu y hemos descrito varias cosas sobre el tema de rehabilitación social, sobre el tema de seguridad en general.
Y se plantea, claro, entrar con fuerza a una separación de los privados de libertad violentos, pero al mismo tiempo entrar también en los barrios urbanos marginales con atención por parte del Estado, porque el problema real de la explosión de la violencia en el Ecuador y de que exista caldo de cultivo, que sean presas fáciles los jóvenes, es precisamente porque no han encontrado oportunidades. Mire, usted tiene cerrados varios, yo diría la mayoría de planteles educativos en comunidades lejanas, en barrios urbanos marginales. El acceso a la educación pública para el tercer nivel es prácticamente imposible para los chicos. Los nuestros que tenemos, digamos, una posibilidad de clase media de poder ingresar a dar una prueba, no les permite este sistema de selección a través de exámenes que puedan sus estudios. La dificultad de acceder a una posibilidad laboral es cierta. Entonces nosotros creemos de que hay que ser fuertes, pero muy fuertes con la delincuencia organizada, cerrar las fronteras, cerrar, y me refiero a cerrar las fronteras, a poner unos controles con alta tecnología para que sean los containers en los que se exporta y los containers en los que se importan cosas para los ecuatorianos no sean contaminados por narcotráfico, que tanto los puertos húmedos como los puertos secos tengan control y presencia del ejército, y que adicional a eso la política social sea la más importante. Quiere decir esto de que puedan acceder a crédito, puedan acceder a sistemas educativos un poco más flexibles, y que demos oportunidad a la gente pobre, que demos oportunidad a la gente joven. Me parece a mí que podría ser lo más débil que se presente ante el resto de candidatos o que presenta el resto de candidatos, pero es lo más responsable, lo más sensato con la sociedad. Menos Yacu, populista al menos. Yacu en su plan de gobierno, como usted lo ha dicho, será año y medio. ¿Tendrá esa posibilidad en el caso de llegar a la presidencia de lograr concretar alguno de estos puntos? Por supuesto, mire, la separación de los privados de libertad es simplemente tomar una decisión de que la cárcel que está ubicada en Cunga sea cada totalmente los privados de libertad. Usted la deja limpia, la deja sin un privado de libertad. Y ubica ahí, en esa cárcel que tiene más o menos 8 pabellones grandes para albergar 4.000 privados de libertad, ubica ahí a los 3.000 más peligrosos del Ecuador. Y no deja que vaya ni la policía, no deja que vaya ni los agentes de seguridad penitenciaria, y pone solamente a militares. Muy cerca de la cárcel de Atacunga tiene el fuerte militar Patria. Y controla. En el resto de cárceles del Ecuador, así existiera hacinamiento, se puede empezar procesos de rehabilitación social, porque usted ya los separó, los aisló totalmente. En esta sola cárcel de la Tacunga usted puede pedir de que sí, claro, Movistar, 20 o CNT hace solamente que cualquier número de celular pueda permitirse hacer una llamada, tengo una multa gravísima, como $150.000 por cada llamada. Así los administrativos o la gente que no tiene nada que ver con el encierro tenga que estar sin celular y sin señal de celular ahí dentro, pues tendrá que hacer por un tema legales. Esto es una cuestión de decisión que puede hacerla en un mes y empezar así procesos de rehabilitación real, como en la cárcel nuestra en Guaranda, por ejemplo, porque era inaudito que alguna vez en el sistema de rehabilitación social del país haya decidido enviar de Babahoyo o de Quevedo a privados de libertad que estaban vinculados a la delincuencia organizada, una cárcel tan pequeña y tan insegura como la de Guaranda, que empezaron a tener problemas también porque habían planteado posibles fugas, inclusive empezaron a tener acceso de droga. Entonces, si hay cómo, me parece a mí que es un tema de decisión política, y ahí solamente es cuestión de no solamente tomar la decisión, sino también de no estar vinculado a estos grupos que siempre son, digamos, los que tientan hacia la política y los que entregan recursos para que fácilmente también caigan los administradores de la cosa pública. Importante, abogado Julio Ballesteros, ¿usted está acá en la provincia o está en la capital? En la capital, le comento que estoy con cierta frecuencia yendo, pero estamos, por petición de algunos compañeros, trabajando en la mesa de seguridad y justicia en la campaña de Yaco. Estoy cercano al Buró Nacional trabajando estos asuntos. Importante. Yo quiero agradecerle por habernos dado este tiempo para conversar, dialogar sobre esta situación realmente preocupante en nuestro país. Déjale en la parte final, abogado Julio Ballesteros, muchas gracias por haber acudido a nuestra cita y le agradezco infinitamente haber estado con nosotros en el informativo. Le dejo en la parte final.
Giovanni, agradecer siempre la gentileza de permitir conversar con la población de la provincia de Bolívar y todo el territorio en el que llega Radio Espacio. A las órdenes, estoy seguro que se vienen días mejores para el Ecuador y que Dios nos bendiga y que siempre estemos dispuestos a transmitir la información que se tenga para toda la población. Un abrazo afectivo para todos. Gracias, el abogado Julio Ballesteros con nosotros dialogando en el informativo Hora